Bienvenidos al curso de física. En esta ocasión vamos a resolver un problema. Este problema consiste en un elevador contrapeso, lo que en física llamamos la máquina de Atwood. Consideremos dos masas distintas, desiguales, unidas por una cuerda que pasan por una polea ideal, cuya masa es despreciable y cuyos ejes giran sin fricción. La masa 1, 1000 kilogramos, la masa 2, 1150 kilogramos, y la gravedad la vamos a considerar de 9.8 metros por segundo. Recordemos las reglas básicas al aplicar las leyes de Newton. Tenemos que identificar los cuerpos que vamos a analizar, identificar las fuerzas que intervienen sobre los cuerpos, seleccionar un marco de referencia inercial, elegir un sistema de coordenadas, hacer un diagrama de cuerpo libre a cada objeto y todas las fuerzas que actúan sobre él. Sexto, aplicar la segunda ley de Newton a cada componente de la fuerza y la aceleración. Y por último, los cuerpos son tratados como partículas. De este modo se consideran que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo lo hacen sobre un punto. Entonces, por eso elegimos este punto aquí y este otro punto acá, porque tenemos dos más. Bueno, entonces otra consideración que tenemos que tener presente es que como las masas de la tensión es despreciable y la fricción de la polea también, esto nos garantiza que la tensión es constante. Por eso la tensión 1 igual a la tensión 2 y eso es igual a tensión. Lo otro es que la magnitud de la aceleración en las dos masas son iguales, porque la cuerda no se estira. Entonces, con esas consideraciones vamos a establecer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, hacia arriba va a actuar la tensión y hacia abajo, entonces aquí vamos a tener la tensión y el peso 1. Acá vamos a tener el peso 2, el peso 2 y la tensión. Entonces, nuestro sistema de referencia vamos a hacerlo de dos formas. Y nos van a conducir al mismo resultado. Entonces, la primera consideración que vamos a tener en el sistema de referencia es que vamos a elegir la dirección Y positiva sea el movimiento de cada masa. O sea, vamos a considerar entonces en el diagrama de cuerpo libre Y positiva el movimiento de cada masa. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, observen que aquí tenemos la masa 1. Nuevamente ubicamos las fuerzas. Entonces, hacia arriba la tensión, hacia abajo el peso 1. Lo mismo hacemos con la masa 2. O sea, hacia arriba
va a actuar la tensión y hacia abajo va a actuar el peso 2, ¿verdad? Ahora vamos con las aceleraciones. O sea, ambas aceleraciones van a ser vertical. Entonces, este va a ser una aceleración 1 y este va a ser la aceleración 2. Pero la consideración que estamos diciendo es que Y es positivo, o sea, Y positiva, el Y positivo lo vamos a considerar que el movimiento de cada masa, o sea, Y positivo el movimiento de cada masa, ¿sí? Entonces esta masa se está moviendo hacia arriba, ¿sí? Entonces, como esa masa se está moviendo hacia arriba, entonces la aceleración 1 va a ser positiva. Y el movimiento de la masa 2 es hacia abajo, entonces esta aceleración 2 va a ser positiva. Entonces consideramos la masa 1. ¿Qué sucede con la masa 1? Bueno, el cuerpo se está acelerando, o sea que sumatoria de la fuerza en Y va a ser igual a la masa 1 por la aceleración 1, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas intervienen? ¿Qué fuerzas intervienen en la masa 1? Entonces observen que la tensión tiene la dirección del movimiento. Entonces sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la tensión y el peso va contrario al movimiento, o sea, menos peso 1 igual a masa 1 por aceleración. O sea que esto nos va a quedar que peso menos masa 1 por gravedad va a ser igual a masa 1 por aceleración. Entonces esta ecuación la voy a llamar la ecuación 1. Hacemos el mismo análisis en la masa 2. Entonces en la masa 2 tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y, porque son el eje Y que está, o sea, se está dando el movimiento, va a ser igual a la masa 2 por la aceleración, ¿sí? O sea, estamos aplicando la segunda ley de Newton. Pero ¿cuál es la dirección del movimiento? Hacia abajo. Entonces hacia abajo, como el movimiento va hacia abajo, esa es la dirección positiva, o sea que sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual al peso 2 menos la tensión, que en este caso va a ser contraria al movimiento, igual a masa 2 por aceleración. Entonces esto lo podemos escribir que masa 2, o sea el peso 2 menos la tensión es igual a masa 2 por aceleración. Entonces aquí nos queda que masa 2 por gravedad menos tensión va a ser igual a masa 2 por aceleración. Entonces a esta ecuación la vamos a llamar ecuación 2. O sea que aquí tenemos la ecuación 1 y acá tenemos la ecuación 2. Entonces observen que tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces nos va a quedar que el sistema nos va a quedar que tensión menos masa 1 por gravedad igual a masa 1 por aceleración.
Y la otra ecuación, entonces vamos a colocarla, ordenarla, más masa 2 por gravedad. La tensión la colocamos acá para que nos quede fácil de operar, igual a masa 2 por aceleración. Entonces aquí este sistema de ecuaciones lo resolvemos aplicando pues cualquiera de los métodos que conocemos. Apliquemos el método de reducción, ¿sí? Entonces se va a reducir las tensiones, ¿verdad? Porque tienen signos contrarios. Entonces esto da 0 aquí y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que masa 2 por gravedad menos masa 1 por gravedad va a ser igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Entonces factorizamos a ambos. Por ejemplo, aquí podemos factorizar la gravedad. Entonces nos va a quedar que masa 2 menos masa 1 multiplicado por la gravedad va a ser igual. Acá el factor común es aceleración, masa 1 más masa 2 por aceleración. Despejamos y nos va a quedar lo siguiente. Al despejar nos va a quedar que aceleración va a ser igual a masa 2 menos masa 1 que multiplicado por la gravedad sobre masa 1 más masa 2. Entonces queda como actividad, ya sabemos que la masa 1 es igual a 1000 kilogramos y la masa 2 es igual a 1150 kilogramos. Entonces queda como actividad calcular la aceleración. Entonces, como también en el ejercicio nos están solicitando a qué es igual la tensión, porque la actividad consiste en determinar cuál es la aceleración y cuál es la tensión. Entonces podemos tomar cualquiera de estas ecuaciones. Tomemos por ejemplo la 1. La 1 tenemos que tensión menos masa 1 por gravedad es igual a masa 1 por aceleración. Entonces, como ya conocemos, despejamos aquí, tensión va a ser igual a, entonces aquí tenemos masa 1 por gravedad más masa 1 por la aceleración. Entonces aquí ya tenemos la aceleración. Entonces reemplazamos, ¿verdad? O sea, esta ecuación la podemos llamar ecuación 3 y esta la podemos llamar la ecuación 4. Entonces aplicamos método de sustitución, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que la tensión va a ser igual a masa 1 por gravedad más masa 1 que multiplica la aceleración, pero la aceleración es masa 2 menos masa 1 multiplicado por la gravedad sobre masa 1 más masa 2. Entonces aquí podemos aplicar factor común, o sea que nos va a quedar aquí factor común va a ser la gravedad. Aquí nos queda, esto está multiplicando, aquí nos queda factor común gravedad, acá nos va a quedar más, entonces esto lo podemos expresar, esto es numerador, masa 1 que multiplica
a masa 2 menos masa 1 por gravedad sobre masa 1 más masa 2. Buscamos bueno, que hay que corregir algo. Como estamos factorizando, entonces el factor común aquí es la gravedad. Entonces, desarrollando esa fracción, buscamos el mínimo común múltiplo, que va a ser masa 1 más masa 2. Entonces aquí nos queda masa 1 que multiplica la suma de la masa 1 más la masa 2, más, como tienen el mismo denominador, me va a quedar masa 1 que multiplica a M2 menos M1. Todo multiplicado por la gravedad. Calculando esto, entonces nos va a quedar que la tensión va a ser igual a, aplicamos la propiedad distributiva, entonces aquí nos queda que masa 1 por masa 1, o sea, aplicamos esto, masa 1 que multiplica y masa 1 que multiplica a masa 2, ¿verdad? Aquí cerramos estos paréntesis. Entonces esto nos queda masa 1 al cuadrado más masa 1 que multiplica masa 2, y acá nos va a quedar más masa 1 que multiplica masa 2, y nos va a quedar menos masa 1 por masa 1 va a dar masa 1 al cuadrado sobre masa 1 más masa 2, todo multiplicado por la gravedad. Entonces podemos decir que aquí tenemos el inverso aditivo de M1 al cuadrado, ¿verdad? O sea, nos da 0. Entonces son términos semejantes, o sea que la tensión va a ser el producto de la masa 1 por la masa 2 multiplicado por la gravedad sobre masa 1 más masa 2. Recordemos que les toca como actividad calcular la tensión para estos valores, cuando la masa 2 es de 1150 kilogramos. Entonces ahora vamos a abordar el problema tomando el otro sistema de referencia. Entonces vamos a tomar esta información y tomemos una hoja nueva, pegamos aquí y la consideración segunda del sistema de referencia. Entonces, en esta segunda consideración, observen lo que dice. Dice, consideremos que la dirección Y positiva es hacia arriba para ambas masas, ¿sí? O sea que hacia arriba, recuerde que estamos trabajando con el sistema de referencia del plano cartesiano, entonces estamos diciendo la siguiente consideración, que hacia arriba para ambas masas va a ser positivo lo que se tome. ¿Listo? Entonces consideramos entonces masa, entonces estamos aquí en esta, no se les olvide. Entonces masa 1, diagrama de cuerpo libre.
Entonces elegimos un punto, aplicando pues la regla básica, y aquí arriba la tensión, hacia abajo el peso 1, hacemos lo mismo para la masa 2, diagrama de cuerpo libre. Entonces hacia abajo el peso 2 y la tensión hacia arriba. Entonces ya identificamos la fuerza, ¿verdad? Primero los cuerpos, después las fuerzas, y ahora vamos a identificar las aceleraciones. Estamos diciendo que hacia arriba es positivo. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Que si miramos la aceleración, entonces esta aceleración, como el objeto, la masa va hacia arriba y hacia arriba la hemos considerado positivo, o sea que la aceleración 1 es positiva. Y en la masa, no, perdón. Esta es la masa 1. O sea, mire que la masa 1 sube, ¿verdad? O sea que el movimiento va así. ¿Sí? Entonces, el objeto sube. ¿Sí? Entonces, hacia arriba, masa 1, recuerden, masa 1. Entonces nos va a quedar que la aceleración 1 va a ser positiva. Acá estamos hablando aquí me disculpan, de la masa 2, ¿verdad? Entonces la aceleración, o sea, el cuerpo aquí viene hacia abajo, ¿sí? Acá va subiendo. Entonces aquí como va hacia abajo, quiere decir que la aceleración 2 es negativa, ¿sí? Entonces observen, ya identificamos, recuerden que estamos diciendo que la dirección Y positiva hacia arriba es positiva, ¿sí? Para ambas masas, ¿sí? Entonces va a haber dos aceleraciones, o sea, aunque la magnitud, fíjense, la aceleración 1 es hacia arriba, la aceleración 2 es hacia abajo, pero la magnitud de ambas es la misma, ¿sí? Recuerden que eso se da porque la cuerda no se estira, ¿sí? Al no estirarse, entonces nos garantiza que la aceleración es la misma. Entonces ya vamos a plantear la segunda ley de Newton. Entonces esta segunda ley de Newton, vamos a ubicarla masa 1. Recuerden que el movimiento se está dando en el eje Y, entonces sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la masa 1 por la aceleración 1, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas intervienen? Entonces, hacia arriba la tensión es positiva y hacia abajo el peso 1 es negativo. Entonces, esto va a ser masa 1, pero ojo, ¿cómo es la aceleración 1? Positiva, porque se está moviendo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos escribir como, recuerden que esto es tensión menos masa 1 por gravedad igual a masa 1 por aceleración, ¿sí? Este es el sentido de la aceleración. Entonces a esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1. En la masa 2, entonces aquí vamos a colocarle esto para que no se confunda. Entonces, en la masa 2, o sea, el movimiento se está dando vertical, ¿verdad? Entonces, sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la masa 2 por la aceleración 2.
Entonces, ¿qué fuerzas intervienen en la masa 2? Hacia arriba la tensión menos el peso 2 igual a la masa 2, pero la aceleración va hacia abajo. O sea que esta aceleración 2 va a ser igual a menos aceleración, ¿sí? Entonces nos va a quedar tensión menos peso 2, pero peso 2 es masa 2 por gravedad igual a menos masa 2 por aceleración. Entonces aquí tenemos la segunda ecuación. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones. Y nos quedaría así. O sea, el sistema tensión menos masa 1 por gravedad igual a masa 1 por aceleración. Tensión menos masa 2 por gravedad igual a masa 2 por aceleración. Entonces observemos que podemos aplicar el método de reducción, ¿sí? Entonces aquí falta un signo, o sea, menos, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar las tensiones. Entonces multiplicamos por menos 1 para... Entonces este menos 1, ya sabemos, va a multiplicar a cada uno de estos términos, ¿sí? Entonces nos va a quedar que tensión menos masa 1 por gravedad va a ser igual a masa 1 por aceleración. Aquí queda menos tensión, aquí queda más masa 2 por gravedad igual a masa 2 por aceleración, o sea, menos por menos masa. Y observamos que se reducen las tensiones. Entonces, esto nos va a quedar que masa 2 por gravedad menos masa 1 por gravedad igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Entonces, despejando esto, nos va a quedar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a factorizar, ¿verdad? Entonces, queda M2 menos M1 por gravedad va a ser igual a la masa 1 más la masa 2 multiplicado por la aceleración. Despejamos aceleración y nos va a quedar que masa 2 menos masa 1 multiplicado por la gravedad sobre masa 1 más masa 2. Entonces, si nosotros calculamos esto, hallamos el valor de la aceleración, vamos a hacerlo. Entonces, aquí nos va a quedar 1150 kilogramos menos 1000 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado sobre 1150 kilogramos más 1000 kilogramos. Entonces esto va a ser igual, nos va a quedar 150 kilogramos, 150 kilogramos. En el denominador nos va a quedar 2150 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado. Kilogramo con kilogramo se cancela y este resultado nos va a dar que la aceleración es igual a 0.0
68 metros por segundo cuadrado. Entonces, si tomamos para hallar la tensión, vamos a hallar la tensión, entonces tomamos la ecuación 1, ¿sí? Entonces, al tomar la ecuación 1, entonces nos va a quedar que tensión menos masa 1 por gravedad igual a masa 1 por aceleración. Entonces, reemplazando, tensión va a ser igual a masa 1 más, masa 1 por gravedad más masa 1 por aceleración. Si factorizamos las masas, entonces nos va a quedar que gravedad más aceleración multiplicado por masa 1. O sea que la tensión va a ser igual a gravedad más aceleración por masa 1. Sustituyendo nos va a quedar 0.68 más 9.8, factorizamos las unidades, metro por segundo cuadrado por 9, no, la masa es de, masa 1 es de 1000, ¿verdad? 1000 kilogramos. Entonces esto nos da como resultado, realizando esas operaciones, 10.480 newton.